Perfecto, muchas gracias entonces por confirmar el audio y la imagen. Bienvenidos entonces a este nuevo seminario, el cual tiene por título Conoce las velas japonesas, junto a quien les habla, por supuesto, Renato Campos, analista jefe de Admiral Markets. Antes de revisar este tópico en particular y en especial que a mí tanto me apasiona en el día a día, en el cual vamos a conocer las claves dentro del análisis técnico, o sea, la clave dentro del análisis técnico como lo son las velas japonesas. Vamos a conocer algunas velas japonesas en su teoría, los tipos e implicancias en el mercado y algunos patrones más famosos en el análisis técnico para que ustedes puedan entender de diversas formas el entendimiento de esta técnica milenaria. Antes de arrancar, quiero invitarlos y comentarles que ya tenemos disponible un canal de Telegram en el cual vamos disponiendo ya desde el día de ayer información de mercado, comentarios, análisis, ideas de trading, etcétera, en el cual van a tener entonces constantemente referencias para poder hacer trading y tener nuevas ideas si es que así lo requieren en el día a día. Por ejemplo, esta jornada hemos enviado, vamos aquí a hacer la revisión, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana ya estábamos enviando aquí las posibles direcciones del dólar americano frente al dólar canadiense, comentarios para el WTI esta mañana. Enviamos también nuestro Market Update que está publicado en nuestra sección de análisis técnico en nuestro sitio web. Admiral Markets, también mostrábamos un comentario de él, uno de los miembros del Banco Central Europeo, Villeroy, que es finalmente el presidente del Banco de Francia. Un video análisis que hemos publicado ya esta mañana del petróleo con el dólar americano frente al canadiense. Y por último, una idea del dólar frente al peso chileno, un comentario de lo que viene siendo el comportamiento del dólar frente al peso chileno, como bien lo indicamos. Y recientemente, Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, acaba de asumir como la primera mujer en dirigir como secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Así que los invito, les dejé el link para que se puedan suscribir al canal de Telegram, lo dejé en el chat disponible, y si no lo tienen, lo pueden encontrar, lo voy a dejar de nuevo por si acaso, y si no lo tienen, lo pueden encontrar, vamos a cerrar el Telegram para no tener problemas con la conexión, lo van a encontrar en Twitter. Nosotros acabamos de, o yo he estado prácticamente todo el día publicando las opciones para poder suscribirse a nuestro Telegram. Eh, y también seguramente, si, bueno, si son clientes de Admiral Markets, les llegó un correo electrónico con la sugerencia y con los datos para que se puedan meter y suscribir a nuestro canal y estar recibiendo entonces análisis, videos y noticias de mercado 24/5 prácticamente para que estén al tanto. Pues bien, vámonos ya de lleno a nuestro seminario el día de hoy, conociendo las velas japonesas. Eh, por supuesto, nuestro aviso de riesgo, y vamos a comenzar con algunos aspectos que son muy básicos finalmente. El análisis chartista, entendiendo algunos aspectos de lo que esto conlleva y lo que significa, es el conducir o el incluir finalmente principales figuras chartistas como patrones de velas japonesas y la teoría de las ondas de Elliot, que finalmente se basa en los impulsos que el mercado pueda llegar a tener. En general, el estudio de gráficos y sus formaciones responde finalmente al análisis chartista, al ver eh, in situ el desarrollo de los mercados o el valor finalmente del instrumento es lo que nos sirve a nosotros como estudio de gráficos y de poder proyectar hacia dónde el mercado se podría llegar a dirigir considerando cuáles han sido los movimientos que ya ha venido presentando según todo esto bajo la teoría de Dow, que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro, por lo cual eh, las, es importante y determinante el saber y conocer los movimientos de las velas japonesas, los patrones, las líneas de tendencia y así sucesivamente con diversos aspectos que nos van a entregar ciertos caminos o ciertas pistas de cómo el mercado se pueda llegar a mover en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Por supuesto que si nosotros vamos teniendo la experiencia de leer gráficos, mirar gráficos, entender las tendencias que el mercado dibuja, se nos va a hacer cada vez más fácil el poder proyectar, el anticipar y el montarnos en las tendencias que los mercados van desarrollando, como ya lo indicábamos, tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo.
Para esto también nos podemos ayudar de distintos indicadores técnicos que son representaciones de fórmulas matemáticas calculadas sobre el precio de un activo, los que pueden poseer o llegar a poseer múltiples grados de interpretación según el analista. Por eso es que ustedes van a darse cuenta que en la medida que ya vayan recibiendo análisis de mi parte, yo comencé hace muy poco como analista jefe en Admiral Market en diciembre del año pasado, eh, van a darse cuenta que mis gráficos son muy simples, un par de medias móviles, la exponencial de 50, la simple 200, por otro lado un RSI, soporte, resistencia y tendencia, y con eso nos basamos. ¿Por qué? Ya lo indicaba, porque finalmente, y según lo que se postula en esto, la lectura de indicadores técnicos tienen múltiples grados finalmente de interpretación y van de acuerdo al ojo del analista. Por ejemplo, los volúmenes bursátiles, el RSI, que mismo que yo utilizo, el MACD, que tiende a ser algo muy similar, o cruces de media, una rápida y una lenta, bandas de Bollinger que miden la volatilidad del mercado, y así sucesivamente otros indicadores técnicos que pueden ser útiles para poder entender el comportamiento del mercado mismo. ¿Qué es lo más importante en el análisis técnico? Finalmente, saber identificar una tendencia es vital para todo proceso analítico de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué finalmente lo considero o es vital el entender las tendencias que el mercado pueda llegar a desarrollar? Porque finalmente es como comparar o entender las tendencias que una persona puede llegar a tener en la vida. Si yo logro tener, por ejemplo, un mapa o bien revisar o analizar el comportamiento de una persona, ya sea de uno de ustedes, mi comportamiento, mi propio comportamiento, etcétera, voy a poder entonces predecir o tener un acercamiento mucho más fácil a predecir qué es lo que o cómo yo podría llegar a reaccionar frente a ciertas situaciones, o si estoy analizando, por ejemplo, el comportamiento de un amigo, de un colega, y lo conozco desde tiempo, me resulta o me puede llegar a resultar más fácil el comportamiento de este ante situaciones, por ejemplo, adversas, favorables, etcétera, porque ya tengo conocimiento o ya entiendo cómo él se ha comportado en el pasado ante ciertas situaciones, por lo tanto, puedo yo tener o se pueden dar semejanzas y yo poder entonces predecir de alguna forma, decir, ah, perfecto, él se va a comportar ante esta situación de crisis, se va a comportar de cierta forma, o ante situaciones de crisis, logra tomar muy buenas decisiones o con la cabeza fría logra tomar buenas decisiones para poder lograr salir entonces del paso. Desde el punto de vista del análisis técnico, es una fase alcista o bajita en la cotización de un activo financiero y la tendencia finalmente siempre va a estar indexada a un periodo temporal de referencias y a un periodo de tiempo en las líneas de los gráficos, como lo pueden ser las velas japonesas y su temporalidad. Como ya lo indicábamos, la teoría de Charles Dow nos indica que las tendencias alcistas nos muestran mínimos crecientes, como lo puede mostrar una de las referencias que tenemos en el gráfico mismo, por acá. Fíjense, tenemos acá una secuencia de mínimos que es creciente a lo largo del tiempo. Mientras que en tendencias bajistas vamos a encontrar máximos que son decrecientes, fíjense. Y en un mismo gráfico podemos encontrar, como ya lo pueden ustedes, se pueden dar cuenta, en un mismo gráfico podemos encontrar tanto tendencias bajistas como tendencias alcistas y cambios potencialmente de tendencias al ver rupturas en el comportamiento del precio. Eso viene a ser obviamente importante a considerar desde ese punto de vista. Ahora, ya yéndonos a tierra derecha, entendamos que finalmente son las velas japonesas. Conozcamos obviamente sus aspectos más básicos. Y sus aspectos más básicos finalmente son la representación gráfica de la información esencial de la cotización de un activo en un determinado periodo de tiempo. ¿Por qué en un determinado periodo de tiempo? Ustedes se van a preguntar, porque cuando nosotros nos vamos, y voy aquí a salirme de la presentación para mostrarles la plataforma, ustedes pueden tener en este caso, fíjense, por acá arriba, van a tener distintos rangos de temporalidades. En este caso, en esta plataforma MT5, la tengo configurada para que me muestre, primero, gráficos de un minuto, o sea que cada vela, cada una de estas velas, tanto verdes como rojas, puede llegar a representar el movimiento del precio en un minuto, en 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, una hora, 4 horas, diario, semanal y mensual. Distintas entonces temporalidades las cuales yo puedo programar finalmente
mis velas japonesas y cómo las puedo estar observando en el mercado día a día. Por lo tanto, van a existir en cada una de estas velas, ya sean alcistas o bajistas, en este caso aquí las vamos a pintar para verlas con mayor claridad. Vamos aquí a considerarla esta vela como una vela alcista en verde, y por acá una vela bajista en rojo. Y vamos a encontrar ciertos puntos que son importantes, como lo pueden ser, primero que todo, el precio de apertura, el precio de cierre. Vamos a tener un cuerpo, que es finalmente la estructura o la solidez o el volumen que el mercado o la vela finalmente nos está dejando del precio. Vamos a tener un máximo, vamos a tener un mínimo en el desarrollo del precio. Mientras que cuando podemos ver o nos percatamos de una vela bajista, vamos a tener un precio de apertura, un precio de cierre, evidentemente el cuerpo, un máximo y un mínimo a considerar, y las sombras, que son obviamente al igual que la vela alcista, nos dejan sombras. Y esas sombras es la que voy a dejar acá, entre el punto máximo y el cuerpo de la vela, como tanto el cuerpo de la vela con el punto mínimo. Esas son las sombras que el mercado nos deja y son, ya van a ir entendiendo finalmente o a lo largo de su aprendizaje, en el análisis técnico van a ir aprendiendo que esto es referencia o las sombras que el mercado pueden llegar a ser determinantes y pueden llegar a ser importantes para poder predecir el movimiento de un instrumento o del valor de un instrumento, considerando ciertos aspectos o bien ciertos parámetros a tener en consideración. Por lo tanto, lo importante de todo esto es llegar entonces a entender por qué la vela se construye, cómo es que se llega a construir de esta forma, por qué es una vela alcista, por qué es una vela bajista. Vamos a intentar acá, voy a pintarla de nuevo. Y en definitiva, lo que nos logra mostrar esto es que el mercado inicialmente, y aquí lo voy a intentar explicar de la forma más fácil, el mercado al iniciar esta vela alcista tuvo un precio de apertura, tal vez en ese mismo horario cayó en esa vela, vamos a asumir que es una vela de 1 hora, llegó a tener un mínimo. Si nosotros dibujáramos el precio o el valor del precio, cómo va cambiando de forma lineal constantemente, o si fuéramos registrando todos los valores que se van produciendo a cada minuto, nos dejaría esto, algo así como esto, en el gráfico de 1 hora, o el movimiento del precio en 1 hora. Sube hasta un máximo y luego eso cae y hasta ahí cierra. Entonces cuando el mercado cierra o cierra finalmente la vela horaria, tenemos entonces el precio de cierre, un precio de apertura y que nos deja finalmente una vela como la que tenemos en imágenes, la cual nosotros podemos dibujar nuevamente. Fíjense, podemos dibujarla por acá y vamos a entender que el mercado nos deja una vela como tal en ese periodo de tiempo y nos permite entonces entender cuál ha sido el desplazamiento finalmente del mercado durante esa hora y nos da un volumen. Esta es un tipo de vela o una formación finalmente que nos muestra que el mercado tiene una fuerza. O sea, si al ver esta vela completa es muy distinta a poder ver a lo mejor una vela como esta, fíjense. ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor fuerza en el mercado, una versus la otra? ¿Cuál creen que es más alcista? A pesar de que haya alcanzado el mismo máximo y probablemente el mismo mínimo, ¿cuál creen ustedes que tiene mayor importancia o es más alcista que la otra? Finalmente, para entenderlo, esta es la que tiene mayor fuerza. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tiene la vela es un cuerpo en el cual finalmente el precio de apertura es este y el precio de cierre es este, que está por sobre el precio de cierre de la vela que nosotros tenemos aquí como segundo ejemplo. Por lo tanto, hay mayor fuerza compradora. Si nosotros nos tocara ponerle algún valor, identificarla con valores, pensemos que el precio de esta vela abrió en, no sé, pensemos en 100, y luego de eso el mismo mercado llegó a cerrar en 200, mientras que a lo mejor acá abrió en 100 y solamente le alcanzó a llegar hasta 150.
Por lo tanto, claramente la primera o el primer ejemplo es la que tiene mayor validez como una vela alcista porque logra cerrar a un precio mayor que la anterior. Si bien tiene una fluctuación prácticamente de iguales valores, tal vez ambas alcanzaron los 210 en su punto máximo, y ambas alcanzaron a lo mejor el valor 90. Sin embargo, el cierre de la vela número 1 es por sobre el cierre de la vela número 2, lo que entonces se traduce como una vela con mayor fuerza alcista o que logra finalmente posicionarse en un valor sobre los niveles que se han indicado. ¿Ok? Entendamos esa primera parte. Ahora, los patrones de vela. Creo que el conocer las formas que pueden llegar a adoptar o que puede llegar a adoptar una vela es básico para llevar a cabo un acucioso análisis del precio en su conjunto, por lo que un análisis técnico o análisis chartista se basa en conocer la acción del precio representada, en este caso, por velas japonesas. Y la gran pregunta aquí es cómo se construye finalmente una vela japonesa. Una vela japonesa, tenemos distintos ejemplos, y en este caso vamos a utilizar las velas alcistas y las velas bajistas para identificarlas claramente. Acá las vamos a poner, velas alcistas, las pintamos de verde. Ok, vamos a pintar las velas ahora las bajistas de rojo, para no confundirnos. Completamente por acá y por acá. Perfecto. Estos patrones de velas, por lo general, cuando logran o finalmente aparecen tanto estas velas como estas velas aparecen en zonas de soportes y resistencia, se vuelven y se consideran velas como un patrón de cambio, como un patrón de un posible movimiento, en este caso de las velas alcistas, que puedan llegar a ir a un movimiento al alza o comenzar un proceso alcista, luego a lo mejor de venir de un proceso bajista o lateral a lo largo del tiempo. O bien pueden llegar a ser un posicionamiento o una idea bajista en este caso, para comenzar un proceso de caída, si es que aparecen velas como las que tenemos entonces en las velas en rojo, las velas bajistas. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué podría llegar a ser esto finalmente? Por lo siguiente, por lo que estábamos explicando de forma previa, en donde la estructura o la formación de una vela va a ser clave. Vamos a centrarnos, quiero que mantengan, vamos a intentar acá, solamente vamos a utilizar como ejemplo las velas verdes, y luego de eso nos vamos a ir a ver las rojas, que prácticamente va a ser lo contrario. Pero quiero que se fijen en esta figura, en esta vela puntualmente, en esa, y la vamos a explicar por acá para entender entonces cómo se llega a desarrollar o cómo se llega a construir una vela japonesa. ¿Ok? Primero identifiquemos algunas cosas que son básicas, como por ejemplo, que la vela tiene un precio de apertura, siempre siempre las velas alcistas, sus precios de apertura van a estar por la izquierda, apertura, vamos a ponerle acá vamos a intentar escribir A, y por acá vamos a tener el precio de cierre. En una vela alcista siempre va a estar por la derecha, o sea, ese es el precio de cierre, ¿ok? Entonces, si a nosotros nos toca identificar esta vela, esta misma vela, la podemos construir por acá, vamos a dibujarla, y vamos también a considerar que esta vela es una vela una vela de 4 horas, o sea que durante el periodo de 4 horas se tomó un tiempo, o sea que todo el movimiento del mercado, del precio de un instrumento en 4 horas determinó esta vela japonesa, ¿ok? Entonces, acá lo vamos a escribir para no perdernos, 4 horas, ¿vale? Perfecto. Entonces, nosotros vamos a identificar nuevamente que vamos a tener un precio de apertura y un precio de cierre, ¿ok? Entonces, si nosotros sabemos que esta es una vela de 4 horas, o sea que significa que tiene 4 velas de 1 hora, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos a desplazar y nos vamos a ir a ver cómo se ha comportado finalmente, o vamos a entrar en el detalle de esta vela, de cómo se ha venido desarrollando para finalmente cerrar con este tipo de formación o la figura con la cual se muestra. Para eso, como ya sabemos, las velas son
de 4 horas, o sea, no es una vela de 4 horas, son 4 velas de 1 hora. Entonces nosotros podemos entender que el mercado, y aquí lo vamos a intentar replicar de la misma forma, el mercado abrió, por ejemplo, en esta zona, tuvo una primera vela bajista, ¿ok? La cual llegó hasta un punto mínimo, que va calzando puntos, y ahí los vamos a ir explicando. Luego de eso la vela recuperó por completo, la siguiente vela recuperó por completo el mercado. No me gustó mucho esa última, pero bueno, vamos a intentar a ver si la puedo pintar por sobre. Eso, no, por ahí. Tenemos esa. De hecho, creo que la voy a extender un poco más. Tenemos esta vela, la cual luego de eso ya no sube más, la siguiente vela, y luego de eso tenemos una vela en rojo, una vela bajista, que nos da el cierre finalmente de la vela o de la cuarta vela finalmente que ha venido desarrollando el mercado. Vamos a pensar, no nos vamos a calentar la cabeza si han tenido máximo y mínimos las velas, simplemente quiero dar a entender un poco los detalles para que se vaya a entender cómo se construye una vela finalmente. Y nos vamos a mirar ahora los puntos en común. Por acá tenemos el precio de apertura, por acá tenemos el precio mínimo que alcanzó el mercado, por acá tenemos el precio máximo que alcanzó el mercado en esa vela de 4 horas o en la vela horario, y para acá tenemos entonces el precio de cierre. Y de esa forma es como esto llega a desarrollar una vela de 4 horas, como la que nosotros tenemos en referencia. Lo que quiero dar a entender y por qué es considerada una vela en donde el posible movimiento que comience a partir de este patrón, es porque finalmente nos podemos percatar de una cosa, primero de una cosa, que el precio de cierre está por sobre el precio de apertura, por lo tanto la fuerza compradora, como nosotros podemos ver e indicar acá, en las velas, en verde, siempre es mayor o tiende a ser mayor. Independiente que tengamos esta vela bajista o esta vela bajista, esta vela alcista es mucho mayor y esta vela alcista logra finalmente seguir manteniendo un proceso alcista o la fuerza que el mercado viene interpretando. Primero que todo, la fuerza que el mercado logra con esta primera vela bajista es invalidada por completo y superada por la siguiente alcista. Luego de eso existe nuevamente intenciones alcistas, pero rápidamente el mercado dice, mejor nos bajamos y volvemos hasta el precio de la última vela alcista que el mercado nos dejó. Aún así, la fuerza y con los precios de apertura y cierre es positiva. O sea que el mercado, si hubiese abierto en torno a 50 y cerraba en torno a 70, nos permite mostrar o dejar en claro que claramente el mercado avanzó en esas 4 horas, si bien tuvo un mínimo, tuvo un máximo, el mercado avanzó. Y si nosotros desmembramos la vela de 4 horas y la entendemos en un proceso, en gráficos de 1 hora, y cómo el mercado reaccionó por cada vela de 1 hora que fue conformando la vela de 4 horas, se traduce en eso, en que finalmente el mercado, la fuerza compradora es mayor a la fuerza vendedora. Entonces, cuando el precio o una vela como esta logra estar en una zona de soportes, por ejemplo, aquí lo vamos a trazar por acá el soporte, o el soporte está ahí, o el soporte está acá, etc. Por ejemplo, podemos encontrar acá una vela, y la vamos a replicar, la vamos a explicar por acá. Fíjense. El mercado venía haciendo algo como esto, mostrarlo, venía haciendo esto constantemente, subía, bajaba, subía, bajaba, subía, de repente bajó nuevamente, subió un poco, bajó, 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 y hasta ahí llegamos. Y aquí es donde finalmente si aparece una vela como esta, nosotros estamos viendo el mercado y aparece una vela como esta, en donde tenemos unos máximos, mínimos que el precio nos viene dejando, es que claramente el precio, como estamos en una zona de soporte, y como ya, si ustedes se acuerdan, al principio del seminario yo les decía que existía la teoría de Dow, que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro,
es que finalmente si existe una zona de soporte, o sea que el mercado ha venido respetando esta zona en donde cada vez que el mercado llega a estos niveles, el precio rebota o sube, y aparece una de estas velas, ya sea ahora, pudo haber aparecido ahora, pudo haber aparecido eh, acá, pudo haber aparecido acá, o acá, o acá, ya sea esta vela, ya sea esta vela, o ya sea esta vela, en esta zona, se transforma entonces en una vela eh, en donde indica un posible movimiento al alza. ¿Por qué? Por lo que ya explicábamos previamente, porque las fuerzas compradoras ganan finalmente y tienden a mostrar un favoritismo entonces por cerrar, por tener cierres por sobre el valor de apertura, o sea, de avanzar finalmente en su valor o en el precio que dicho instrumento está mostrando o puede llegar a mostrar el día de mañana. Entonces, así también nosotros podemos interpretarlo de distintas formas. Cuando nos presentamos, el mercado nos presenta una estructura bajista como esta vela, por ejemplo, o como esta vela, en una zona de resistencia, la cual voy a dibujar a continuación. Por acá, imagínense el mercado ha venido, no sé, sube constantemente, subía por acá, y caía nuevamente y volvía a intentar subir, y aquí el mercado no está subiendo nuevamente, o a lo mejor, no sé, pues necesitamos una tercera oportunidad para entenderlo mejor. El mercado venía subiendo, encuentra una zona de resistencia o bien una zona en donde el mercado cae, luego eso vuelve a subir hasta la misma zona, vuelve a caer, entonces nosotros, si yo estoy mirando el precio o el valor de este instrumento y me dice, oh, mira, me acuerdo, Renato me dijo que si el mercado llegaba hasta esta zona, nuevamente como una tercer punto de resistencia, puede llegar entonces a ser considerado, porque la teoría de Dow me indica que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro. Entonces, si se ha repetido que el mercado ha respetado esta zona de resistencia, como lo hizo en primera oportunidad, puede llegar entonces a respetarla a lo mejor en esta tercera ocasión. Entonces, ¿qué voy a estar atento? Voy a estar atento a velas como estas, en donde finalmente puede llegar a existir una vela de 4 horas como la siguiente, como esta, o una vela de 1 hora, una vela como esta, en donde marque finalmente un rechazo completo, a pesar de que la vela previa a lo mejor sea totalmente alcista. El mercado nos dice lo siguiente, eh, tenemos, tiene la intención alcista por seguir subiendo, pero la siguiente vela, o todos los vendedores dicen, no compadre, como se suele decir acá en Chile, no compadre, hasta acá nomás llegamos, esta es la zona de resistencia, no voy a permitir que subamos por acá, no hay motivos por los cuales subir. Entonces aparecen los vendedores, invalidan todo el movimiento previo, entonces le dan la probabilidad al mercado que siga cayendo, y es donde nosotros acá en este tipo de instancias es donde nosotros decimos, ah, de acuerdo, bajo todo lo que me decía Renato, de que si existía una zona de resistencia que el mercado estaba considerando, y más aún cuando aparecen este tipo de vela en el gráfico, pueden llegar a ser entonces un posible o indicar un posible movimiento a la baja. Entonces, si el mercado me está indicando un posible movimiento a la baja, ¿yo qué voy a hacer? Voy a considerar entonces un posible movimiento, una venta. Voy a vender para buscar un movimiento hacia el mínimo, al primer mínimo, o a lo mejor hasta el siguiente mínimo que el mercado me está entregando. Voy a lo mejor situar un nivel de stop loss por sobre la zona de máximos. ¿Por qué sobre la zona de máximos? Porque estadísticamente, o como ya el mercado me ha mostrado, esta franja no la logra superar el precio, por lo tanto, mi stop loss, el cual a mí me asegura de no perder más dinero, yo lo quiero tener un poco más arriba, en esta zona, lo quiero tener un poco más arriba, porque si el mercado vuelve a lo mejor a subir en el corto plazo, no debería a lo mejor debería volver a rechazar esta zona y seguir cayendo, porque ya el mercado lo ha hecho anteriormente. Entonces, si llega a subir, yo no quiero que se me cierre mi posición, sino que quiero seguir en mercado, aunque esté perdiendo un poco, todavía tengo una pérdida flotante, pero quiero darle, por supuesto, el beneficio a la duda que el mercado siga cayendo y venga a buscar mis niveles de take profit en esta posición que estoy tomando en negativo. Y así como también puede ser una posición de compra en el caso contrario, y así sucesivamente con respecto a lo que el mercado nos muestra y nos viene a entregar diversas opciones y diversas formas entonces de interpretar o considerar entonces una posible estrategia de trading. Aquí es donde también vienen a existir los distintos patrones de velas o los patrones de trading que el mercado nos viene dejando, en donde existen las estructuras de las velas, como ya lo explicábamos,
tanto con sus precios máximos, mínimos, apertura, cierre y el cuerpo de las velas. Un mercado con una acción poco volátil, acción muy volátil. Y aquí es donde yo me quiero ir a mirar un gráfico o distintos gráficos que se están dando en la actualidad para ver un poco, no tan solo la teoría, sino que entender lo que viene ocurriendo. Fíjense, podemos ver el dólar americano frente al dólar canadiense que viene presentando una secuencia de caída, y aquí es donde van a percatarse de algo. Tenemos una secuencia de caída en donde el mercado viene respetando toda una tendencia bajista, logra aparentemente aquí romper, pero también nos podemos percatar de que existe una zona de soporte que el mercado viene considerando. Una zona en la cual, según la teoría de Dow, el mercado respeta estos niveles, por lo tanto nos dice que si el mercado en algún minuto vuelve hasta este nivel, debería, teóricamente hablando, debería volver a subir. ¿Entendemos? Entonces, si el mercado también nos muestra que está rompiendo líneas de tendencia, es que probablemente el mercado puede llegar a subir finalmente también en un caso contrario, o finalmente seguir mostrando ciertas situaciones o condiciones. Ahora, viendo por ejemplo otro gráfico como puede ser el dólar yen frente al dólar americano frente al yen japonés, también nos podemos percatar de que existe una secuencia de mínimos que es decreciente a lo largo del tiempo, o sea, máximos que es decreciente a lo largo del tiempo, constantemente, mientras que los mínimos también, o la secuencia de mínimos, es decreciente a lo largo del tiempo, y que viene a marcar un patrón bajista. ¿Entendemos eso? Entonces, nosotros podemos unir estas líneas de tendencia o estas zonas que el mercado viene dibujando, a lo mejor ahí entenderlo como la línea de tendencia. Tal vez por acá podemos unir esta figura y aquí encontramos una formación en tipo cuña, bajista. Entonces, vamos entendiendo un poco los patrones que el mercado va considerando y las distintas velas que van surgiendo también en zonas de soporte y resistencia que pueden llegar a ser importantes. Los caracteres, los volúmenes. Cuando, por ejemplo, encontramos muchas velas como estas que no tienen mucho volumen, o sea, mucho cuerpo, que hay mucha indecisión, o sea, que tienen poco cuerpo, que suben, que bajan, que suben, que bajan, uno lo puede considerar como una fase de indecisión que el mercado está presentando. No así, por ejemplo, los movimientos que ha venido presentando el dólar frente al peso chileno, que han sido movimientos extensos. Fíjense, el mercado se mueve, sube, se mueve, baja nuevamente, sube nuevamente, baja nuevamente, sube nuevamente. Estos son los mercados que nosotros tenemos que buscar operar. Movimientos que el precio vaya haciendo de forma paulatina, pero que se vaya finalmente marcando movimientos importantes para que así nosotros también podamos aprovechar esos movimientos y considerar, por supuesto, cómo uno puede ir aprovechando de mejor forma estos mercados que son mucho más móviles, que no tienen tanta volatilidad en el sentido o movimiento errático o indecisión, sino que identificamos claras tendencias y eso es lo que finalmente nosotros tenemos que hacer como traders, identificar las tendencias, subir esas tendencias y acompañarlas siempre porque vamos a tener mayor probabilidad para ganar dinero. Pues bien, estimados, este seminario la verdad que se trataba de explicar de forma muy sencilla, muy básica, qué eran las velas japonesas, cómo las podemos entender. Sin duda que seguramente tienen muchas dudas si están comenzando en el trading, etcétera, o diversos aspectos que uno tiene que ir aprendiendo en la medida que va avanzando en todo esto. Es por eso que los quiero dejar invitados, y esto creo yo que es la mejor forma de aprender para hacer trading, es ingresar a nuestros seminarios que nosotros realizamos los lunes, los miércoles y los viernes, seminarios en los cuales nosotros vamos analizando el mercado día a día, en donde yo analizo el mercado día a día, y no solamente analizo y digo qué es lo que podría pasar, sino que voy explicando los motivos por los cuales estoy considerando el análisis, por qué esta vela es importante, por qué la media móvil puede llegar a ser importante, y así diversos aspectos que pueden ir enseñándoles a ustedes mientras ustedes también van haciendo trading. Aprovechar las oportunidades o la idea, los análisis que nosotros vamos entregando pueden ser de mucha ayuda para aprender de forma más fácil. Me he topado mucho durante las últimas semanas en donde he tenido reuniones con clientes que les faltan muchos aspectos básicos para ir entendiendo el trading, que entiendan también que no es una cosa que se aprende de la noche a la mañana y se domina de la noche a la mañana. Por lo tanto, es algo que tienen que ir aprendiendo en el día a día. Abrir esa ventanita del aprendizaje hacia el trading los lunes, los miércoles y los viernes, créanme que les va a servir mucho más para que el día de mañana, cuando ustedes enfrenten un gráfico o enfrenten el mercado, ya sea enfrentando el calendario macroeconómico, las noticias que se dan día a día,
les resulte mucho más fácil poder interpretarlas y de esta forma entonces poder tomar mejores decisiones de inversión. A nombre de Admiral Markets me despido. Quiero agradecerles, por supuesto, su participación, recordarles suscribirse a nuestro canal de Telegram, que ya está disponible para todos ustedes. Y con esto, por supuesto, invitarlos a que al suscribirse al canal estén pendientes de las ideas, los análisis que van siempre con una explicación muy breve de lo que se está considerando y los motivos por los cuales se está considerando, para que también vayan aprendiendo en la medida que están conociendo estos análisis y posibles ideas de trading en el día a día. Me despido, un abrazo para todos ustedes, que tengan un excelente día, una tarde de día martes, y por supuesto nos estaremos encontrando en un próximo seminario junto a Admiral Markets Latinoamérica, y bueno, que les habla analista jefe Renato Campos Santana. Un abrazo y que estén muy bien.